Hola chicos, en este video vamos a aprender un poquito de funciones trigonométricas. Solamente las vamos a obtener a partir de un triángulo rectángulo. Que el triángulo rectángulo es un triángulo en el que hay un ángulo recto, por eso el nombre que tiene. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Y vamos a nombrar sus ángulos como el ángulo A, que sería el ángulo recto, ángulo B y ángulo C. Y así vamos a obtener los nombres de sus lados. El lado opuesto al ángulo A, que en este caso es mi ángulo recto, lo vamos a llamar el lado A. Que por ser el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. El lado opuesto al ángulo B es el lado B. Y el lado opuesto al ángulo C es el lado C. Estos dos lados, el lado C y el lado B, también se llaman catetos del triángulo. Esto es importante porque lo vamos a utilizar para obtener las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas dependen del ángulo, es decir, si el ángulo cambia, las funciones trigonométricas también. Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos a ir obteniendo una por una. El seno se obtiene a partir del cateto opuesto del ángulo entre la hipotenusa. El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cotangente el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, la secante la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Te voy a enseñar un truco para que recuerdes cómo obtenerlas. Vas a poner co, ca, hip, hip. Y luego para arriba lo mismo, co, ca, hip, hip. Y entonces coincide. Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, solo tienes que aprenderte el coca, hip, hip para sacar todas las funciones trigonométricas. Vamos a obtener las funciones de los ángulos de un triángulo. Las funciones trigonométricas dependen del ángulo, por lo tanto, si el ángulo cambia, las funciones también van a cambiar. Vamos a obtener primero las funciones trigonométricas del ángulo B. Por lo tanto, el ángulo B, su cateto opuesto es el B, el cateto opuesto, que es el que está contrario al ángulo, por eso se llama cateto opuesto. El cateto adyacente es el que está al lado, es uno de los lados que subtiende al ángulo. Por lo tanto, el cateto adyacente de B es el C. Y la hipotenusa en ambos casos, es decir, siempre es el que está opuesto al ángulo recto. Ese no cambia, pero los catetos cambian. Entonces, vamos a obtener primero las funciones trigonométricas del ángulo B. Utilizamos el truco del coca, hip, hip para acordarnos. Y entonces vamos a obtener las funciones, sustituyendo los valores de cada uno. Entonces, el cateto opuesto en el caso del ángulo B, es el seno de B, es 2 sobre 8. En este caso se puede simplificar, simplifico entre 2 y me queda 1/4. Este es el seno de B, 1/4. Luego, coseno de B es el cateto adyacente, que en este caso es 5, y la hipotenusa, que vale 8. Ese no se puede simplificar, este es el valor del coseno. Vamos con la tangente, cateto opuesto, que en este caso es 2, sobre cateto adyacente, que es 5. No se puede simplificar, este es el valor. Luego, cateto adyacente sobre cateto opuesto, 5 sobre 2. En este caso no es necesario sacar enteros, lo vamos a dejar en fracción. Hipotenusa, que la hipotenusa vale 8, y entonces 8 sobre el cateto adyacente, que es 5, de nuevo no se puede simplificar, este es el valor. Y por último, hipotenusa sobre cateto opuesto, que vale 2, se puede simplificar, 8 entre 2 me da 4. Entonces el valor de la cosecante es 4. Y ya obtuvimos todas las funciones trigonométricas del ángulo B. Vamos con el ángulo C. El ángulo C, su cateto opuesto
es el C, porque es el que está contrario al ángulo. Y el cateto adyacente es el B, es decir, cambian los valores para los catetos opuestos y el cateto adyacente. Entonces, volvemos a aplicar el coca, coca, hip, hip para obtener qué es lo que vamos a sustituir y sustituimos los valores. En este caso, el cateto opuesto de C es 5 sobre la hipotenusa que no cambia, que es 8. No se puede simplificar, el valor del seno de C es 5/8. Luego, cateto adyacente, que es 2, la hipotenusa vale 8 y simplifico, me queda 1/4. Y este es el valor del coseno de C. Luego, la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es 5 sobre 2, que no se puede simplificar, por lo tanto ese es el valor de la tangente de C. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La hipotenusa, que es 8, sobre el cateto adyacente, que es 2, simplifico y me vuelve a dar 4, por lo tanto este es el valor de la secante. Y la cosecante, que es la hipotenusa, sobre el cateto opuesto, que vale 5. No se puede simplificar, así lo dejo. Y así ya obtuve las funciones trigonométricas de los dos ángulos, de B y de C. Podemos notar que hay relaciones entre las funciones. Es decir, esta es inversa a esta, pues el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Es decir, si yo volteo el seno, tengo 1/4, y si yo lo invierto, me da la cosecante. Lo mismo pasa, el coseno con la secante son inversas. Si yo volteo el coseno, me da la secante. Si yo volteo la secante, me da el coseno. Y la tangente con la cotangente. Son las funciones trigonométricas inversas. También podemos notar, primero tendríamos que recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180 grados. Si tenemos un ángulo de 90 grados, eso quiere decir que los otros dos también suman 90 grados. Eso quiere decir que los ángulos B y C son complementarios. Y podemos notar que hay relación entre las funciones trigonométricas de ambos ángulos. El seno de B es igualito al coseno de C, que el seno y el coseno son cofunciones. El coseno de B es igual al seno de C, la tangente de B es igual a la cotangente de C, la cotangente de B es igual a la tangente de C, la secante de B es igual a la cosecante de C, y la cosecante de B es igual a la secante de C. Eso quiere decir que la función trigonométrica de un ángulo agudo es igual a la cofunción de su ángulo complementario, porque B y C son complementarios. Pongamos un ejemplo. 65 grados. Si yo saco el seno de 65 grados, eso va a ser igualito a sacar el coseno de su complementario, es decir, de 90 menos 65. Si hacemos la resta, 5 para 10 me da 5, el 6 se convierte en 7, 7 para 9, 2. Entonces, el seno de 65 es igual al coseno de 25. El coseno de 65 grados es igual al seno de 25 grados. La tangente de 65 grados es igual a la cotangente de 25 grados. La cotangente de 65 grados es igual a la tangente de 25 grados. La secante de 65 grados es igual a la cosecante de 25 grados. Y por último, la cosecante de 65 grados es igual a la secante de 25 grados. Entonces, hay relación entre las funciones y sus cofunciones con los ángulos complementarios. Sabemos que los ángulos complementarios son dos o más ángulos que suman 90 grados. En este caso obtenemos 2. Espero que con este video puedas obtener las funciones trigonométricas de un ángulo dentro de un triángulo rectángulo, que sepas la relación entre las funciones. Te pido que le des like al video y te suscribas al canal. Te envío un saludo enorme y muchísimas gracias.